Nosotros los adventistas del séptimo día creemos que hemos sido llamados por Dios para proclamar las buenas nuevas de salvación, para anunciar el pronto regreso de Cristo Jesús a esta tierra, para amonestar a las personas en cuanto a los eventos que han de sacudir al mundo en general. Por ello, Eventos de los Últimos Días es una recopilación de muchos textos de Helena Harmon de Foy. Como mensajera del Señor, les quiero presentar esta maravillosa obra. A través de estos podcasts vamos a estar compartiendo todos, así que bienvenido y bienvenida. La última crisis de la tierra. Capítulo 1. Temor generalizado respecto al futuro. El momento actual es de gran interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases sociales, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen alrededor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan e intensifican sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Pronto vendrán tiempos angustiosos. El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado por el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. El tiempo de angustia como nunca ha habido desde que hubo nación, según Daniel 12:11. Es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos guíe durante el tiempo de prueba que está delante de nosotros. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Muy pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús regrese. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Tiempos tormentosos están delante de nosotros. Pero no pronunciemos las palabras de incredulidad o desánimo delante de las demás personas. Dios siempre advierte acerca de los juicios futuros. Dios siempre advirtió a los seres humanos de los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con él en obediencia a sus mandamientos, escaparon de los juicios de Dios, los juicios que cayeron sobre los incrédulos desobedientes. A Noé fue dirigido el siguiente mensaje: entra tú y toda la familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé obedeció y se salvó. A Lot se le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo.
y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. El Señor nos ha dicho qué sucederá en nuestros días. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a morir para que resucitase del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar las palabras en las mentes de los corazones de ellos. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de aquel en quien se concentraban todas sus esperanzas fuera a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús desvaneció sus esperanzas, igual que si no se les hubiera predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados claramente. Pero hay miles de personas que no comprenderán estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubieran sido reveladas. Hay que prestar atención a las profecías bíblicas. Vi luego el tercer ángel, dice Apocalipsis 14, 9 y 14. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar y atar el trigo para el granero celestial. Esas cosas deberían saber completamente la mente y la atención de la gente. Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer las razones de nuestra fe, y los corazones deberían entender estas cosas. Los jóvenes deberían entender estas cosas. Deberían estar al tanto de los acontecimientos que sucederán antes del fin de la historia humana. Esas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno, y los maestros y alumnos deben prestarle más atención. Deberíamos estudiar las grandes verdades que señalan los tiempos en que vivimos. Aquellos que se colocan bajo la dirección de Dios para ser guiados por Él se darán cuenta del curso de los eventos que Él ha dispuesto que ocurrirán. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia de los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los acontecimientos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Pues estudiamos los libros de Daniel y Apocalipsis. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente de Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para esos últimos días. Leamos y estudiamos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Pronto se cumplirán las predicciones que faltan del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia estas profecías y entenderlas claramente. Ellas no encubren la verdad, todo lo contrario, nos advierten con exactitud, diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Los solemnes mensajes que el Apocalipsis se dieron en su orden han de ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. El tema debería mantenerse ante la gente. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser instruidas.
Es el deber de la Iglesia y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Alcen la voz hoy en día los centinelas del Señor y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Hay un tiempo que Dios ha fijado para la conclusión de la historia de este mundo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. San Mateo 24:14. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debería decirse mucho más sobre esos temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Hemos de realizar grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solamente de que el día del Señor vendrá repentinamente, inesperadamente, debe anunciarse no solo a los incrédulos, sino también a nuestras propias iglesias. El inminente regreso del Señor. La alarmante advertencia de la profecía dirige a cada alma, que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido, que ninguna interpretación de la profecía los prive a ustedes de la condición de que los acontecimientos que ocurren alrededor nuestro indican que este gran evento está cerca. Mantener los acontecimientos futuros en su debida respectiva. No estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro, pero sí sabemos que este es un tiempo cuando necesitamos velar y orar, porque el gran día del Señor se acerca. La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado, aunque no se entiende todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Muchos apartarán su mirada muy lejos de los deberes actuales y de las bendiciones presentes, y prematuramente creerán un tiempo de angustia con antelación, y el Señor no concederá gracia para ninguna de esas pruebas anticipadas. Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero no debemos de predicar ese tema constantemente a nuestros hermanos, induciéndoles de tal manera a que pase por un tiempo de angustia anticipado. Ha de haber un zarandeo entre el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente para las iglesias. Amén.